características cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de los delitos de lesa humanidad. Pero claro que estamos de acuerdo con esto. Es cierto que los nuevos estándares jurídicos ya no permiten este tipo de acciones, pero eso en modo alguno habilita que pueda hacer extensivo este principio a hechos ocurridos antes de que entrara en vigencia esta norma. Pero no fueron solamente estos fallos de Petraki, también en un fallo que intervino un fallo conocido como ESMA, fallos 311-418 de 1988, cuando se pretende aplicar la Convención contra la Tortura, que impedía la invocación de la obediencia debida. Aquí el doctor Petraki expresó algo que estoy absolutamente de acuerdo, dice: no parece disputable que esa norma ex post facto vendría a modificar nuestra legislación. Resultaría más gravosa y por tanto inaplicable al caso por imperio del artículo 2 del Código Penal. Desde que la norma legal que puso en vigor el tratado no alteró ese principio general inexcusable. Fíjense lo que dice Petraki antes. ¿Cómo una persona de la seriedad del doctor Petraki puede contradecirse tan flagrantemente? Tanto fue la presión que recibió políticamente para llegar a esta triste posición. El doctor Zaffaroni no le fue en saga tampoco, porque también, todos recordarán, hemos estudiado de sus manuales, tratados, yo no he sido alumno de él, pero he seguido mucho sus obras, me parece un hombre muy sabio, muy inteligente. Sin embargo, yo diría, el doctor Zaffaroni fue un militante dentro del derecho penal en contra de la costumbre como fuente del derecho penal. Tengo algunos pasajes acá de sus manuales, que dice: la única ley formal emitida por los órganos políticos habilitados por la Constitución, la única ley penal es la ley formal emitida por los órganos políticos habilitados por la Constitución Nacional. En esto consiste el principio de legalidad, dice el doctor Zaffaroni en sus manuales, no en el fallo Arancibia Claver. Enunciado latino que fue obra de von Feuerbach a comienzos del siglo XIX, pues no lo conocía el derecho romano. Es cierto, el nullum crimen nulla pena sine previa lege penal. Bueno, después habla del respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice el doctor Zaffaroni: el sano sentimiento del pueblo garantizó la dictadura de la costumbre, en el caso de Alemania, con la consigna antes ninguna pena sin ley, ahora ningún delito sin pena. Esto es lo que está pasando acá en Argentina con estos juicios. Ningún delito sin pena. No se distinguió de lo que propugnaron todos los discursos a favor del Estado de policía. Bueno, en definitiva, ¿cuál es el argumento de esto? Violemos los derechos del imputado porque él, abusando de la maquinaria estatal, violó los nuestros. Esta es la postura que, es decir, está mal el canibalismo, pero comámonos a los caníbales. Y es ni más ni menos que la aplicación del derecho penal del enemigo, porque no hay otra razón que pueda justificar. Por eso yo digo, y esto puede resultar antipático porque se pueden hacer comparaciones, son situaciones muy diferentes, pero las personas que se encuentran privadas de su libertad por estos procesos son presos políticos. Y digo, ¿por qué son presos políticos? Son presos políticos porque si no hubiera habido una decisión política de avasallar estos principios elementales de nuestro edificio, de nuestro sistema jurídico, ellos no hubieran prosperado ahora, tendrían que haber prosperado en su momento, cuando correspondía, y no ahora. Por eso son presos políticos. Tampoco puede invocarse que la reforma de la Constitución, que por supuesto es posterior a los hechos, pueda ser el soporte jurídico para que estos juicios se encaminaran. Como todos coincidiremos que la reforma de la Constitución, antes de la reforma se sancionó una ley de necesidad de la reforma, la ley 24.309, que fue muy clara en determinar cuáles eran los bloques de la Constitución Nacional que eran objeto de posible reforma. Y quedó expresamente excluido de esa posibilidad de reforma el bloque de garantías, el primer bloque de garantías, en que obviamente está el artículo 18 de la Constitución Nacional. En la discusión que se fue tramitando entre los constituyentes cuando se estudiaba la reforma de la Constitución en el año 94, hubo un constituyente, Lucero, que intenta introducir en el inciso 22 del artículo 75, recuerdan que finalmente el inciso 22 quedó redactado con la lista de la nómina de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen rango constitucional.
Esta María Lucero intentó fallidamente que el artículo quedara redactado de esta manera. Dice, esto fue lo que propició Lucero. En relación a los tratados internacionales de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no podrán ser objeto de indulto, conmutación de penas ni amnistía. Las acciones a su respecto serán imprescriptibles. Este concepto no fue aceptado, no fue rechazado, perdón, fue rechazado, no fue incorporado, pero claramente porque esto era absolutamente improcedente y aún así, a estar a la letra de lo que Lucero pretendía introducir, aunque lo hubiera hecho, tampoco esto habilitaba la posibilidad de darle a estos tratados internacionales una aplicación retroactiva. Que por otra parte, insisto, la Convención sobre Imprescriptibilidad ni siquiera estaba en la Constitución del 94. Pero hay muchos antecedentes, por ejemplo, la tradición jurídica de la República Argentina como Estado, cuando ha ido ratificando todo tipo de tratados, siempre ha dejado sentado la preservación de los principios señeros de nuestra Constitución. Por ejemplo, cuando Argentina ratifica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, mediante la Ley 23.313, fíjense lo que dice en el artículo 4. Formúlese también la siguiente reserva en el acto de la adhesión. El gobierno argentino manifiesta que la aplicación del apartado segundo del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Es clarísimo. Pero además, aún si se intentara sacar a flote la Convención del año 68, existe un principio del derecho internacional que es ley posterior de loga ley anterior. Mucho más cuando tratan de la misma materia y son de la misma jerarquía. Nadie puede dudar, y diría yo, están exactamente en un mismo estamento, quizá más importante, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que fue ley para la República Argentina en el año 2002, termina por aclarar cualquier duda que pudiera generar aquel artículo primero que les dije hoy, que es todo delito de lesa humanidad es imprescriptible sin importar la fecha en que se cometió. El Tratado de Roma es muy claro en respetar el principio de legalidad, lo dice muy claro, y aparte es clarísimo cuando dice que este estatuto se aplica para hechos cometidos con posterioridad a este tratado. O sea, claramente, lógicamente, este tratado tiene mejores estándares jurídicos que el de 68, y en ese aspecto hasta se trata de una ley más benigna para aplicar acá, porque el Estatuto de Roma es muy claro en el sentido de respetar la irretroactividad de la ley penal y el principio de legalidad. Otro absurdo que se suele sostener es invocar el viejo artículo 102 de la Constitución, que ahora lleva el número 118, que habla sobre el derecho de gentes, que es una norma de carácter procedimental, que en modo alguno puede ser utilizada para justificar que ya en 1853 esto ya era una norma de jus cogens. Dice, el artículo 118 dice, todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados luego que se establezca en la República Argentina esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. ¿Qué tiene que ver esto? Digo esto porque se suele invocar en estos procesos que ya el viejo artículo 102 ya legislaba sobre esta materia. Pero, por otra parte, existen... Ahí está. Esto no lo estoy diciendo yo, no soy un loco suelto que lo estoy sosteniendo, ni los colegas de esta defensa que lo estamos sosteniendo. Hay abundantísima jurisprudencia internacional que avala lo que estamos diciendo. Es conocido, y esto fue invocado también en el voto en disidencia del doctor Fait, los fallos de la Corte de los Lores con respecto a la extradición que había pedido el mediático juez Baltasar Garzón para que Pinochet, que había sido detenido en el Reino Unido, sea extraditado a España, al Reino de España. Los fundamentos son muy claros, diciendo que las normas que está invocando Baltasar Garzón no estaban vigentes al momento de los hechos, sino que se aplican retroactivamente y que en Inglaterra no se puede aplicar
la irretroactividad de la ley penal cuando es perjudicial para el acusado. Lo propio ocurrió con la Cámara de Casación francesa respecto de un intento por investigar la violación de delitos de lesa humanidad cuando Argelia en los años 50 estaba dominada por Francia. Y hay abundantísima jurisprudencia. Pero quiero citar, tal caso de María Estela Martínez de Perón, hay un caso también respecto a una situación planteada con el juez Baltasar Garzón también, pero quiero traer aquí a colación un último fallo, que data del 27 de enero del 2016. Ahora, en el Reino de España fue detenido un capitán de navío médico, Gori de apellido, que se lo imputaba por haber participado en tal carácter en la base naval Mar del Plata. Fue detenido en el Reino de España y se inicia todo el proceso de extradición, y España lo primero que hace es averiguar cuál es el delito que se le imputa, cuáles son las circunstancias de modo, tiempo, lugar, la legislación, en fin, todo lo que invoca el Estado requirente frente a España. Y fíjense lo que dice, lo que termina resolviendo la Real Audiencia Española. Me refiero a la sección cuarta de la Sala en lo Penal de Audiencia Nacional de España, el 27 de enero del 2016. Dice, se alegó en nombre del reclamado que había operado la prescripción. Los hechos se remontan entre las fechas 4 de febrero y 26 de noviembre de 1976. Y la investigación se inicia el 28 de septiembre del 2004. Es todo lo que estamos viviendo en estos juicios. El artículo 9 del Tratado Bilateral de Extradición señala que no se concederá la extradición, saltea varios incisos, cuando, de acuerdo a la ley de alguna de las partes, hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición. Acudiendo a la legislación penal española, la prescripción opera a lo más a los 20 años. De ahí que entre la fecha de los hechos que datan del 26 de noviembre de 1976 y la del inicio de la investigación, 28 de septiembre de 2004, siendo la imputación del 1 de septiembre del 2015, han transcurrido los 20 años sobradamente, cualquiera que haya sido el delito de los que se puedan contemplar en paralelismo a los definidos en el proceso penal argentino. Solo tendríamos que resolver la segunda cuestión, dado que se introduce la calificación del delito de lesa humanidad por las autoridades judiciales argentinas y que conforme, fíjense, que conforme al artículo 131.4 del Código Penal, dicho delito no prescribe en ningún caso. España reconoce que ese delito para la ley española no prescribe. Ahora bien, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dejó establecido que el principio de legalidad impide acudir a un tipo delictivo no vigente en la época de comisión, salvo el caso en que fuera más favorable, habiéndose introducido el delito de lesa humanidad en el Código Penal español por medio de la Ley Orgánica 15/2003, con entrada en vigor el día 1 de octubre del 2004, en fecha muy posterior a los hechos por los que se reclama a Carlos Fernando Gori, que datan del